Desde que Estados Unidos, las potencias internacionales han firmado el acuerdo nuclear con Irán, el primer resultado ha sido evitar una guerra. Ha supuesto la paz solo entre Estados Unidos e Irán, no la paz en la región, porque sigue habiendo el conflicto entre las cuatro potencias regionales que son Turquía, Irán, Israel y Arabia Saudí. Luchan quizás más feroz que antes. Pero ¿por qué pretende romper este acuerdo ahora que está funcionando? ¿Por qué quiere empujar a Irán justamente a que fabrique la bomba atómica? La Agencia Internacional de Energía, incluso la CIA, incluso el general Mattis, el ministro de Defensa de Estados Unidos, han confirmado que Irán ha cumplido todos los requisitos del acuerdo y no está fabricando la bomba nuclear. El objetivo principal de Estados Unidos desde la caída de la Unión Soviética ha sido Irán. Irán como principal objetivo, luego será Rusia y después China. Pesos pesados a nivel mundial que imposibilitan que Estados Unidos pudiera pudiese dominar una zona tan estratégica como es Oriente Próximo, donde está más o menos el 65% del petróleo y del gas del planeta. El gran juego entre las potencias mundiales ha sido control sobre Eurasia, sobre el Golfo Pérsico. Elaboraron una doctrina, Henry Kissinger en los años 80, que se llama la doctrina de doble contención. Esta doctrina dice que habría que contener a Irán y a Irak, no solo por la suma del petróleo que tienen, sino porque disputan la hegemonía a Israel a beneficio del país que representa sus intereses, que es Israel. Entonces, una vez que detuvieron a Irak, convirtiéndole en un montón de escombros, ahora van a por Irán. Empezaron a imponer una serie de sanciones contra Irán que justamente impide que Irán comprase armas avanzadas de todo el mundo. Mientras han vendido un montón de armas a los países árabes del Golfo Pérsico, a Turquía, que es miembro de la OTAN, y a Israel. Lo que pretende Estados Unidos es dominar Irán como país poderoso que es un país muy grande, casi 3 veces más grande que España, es la primera reserva del gas del mundo, la 4ª reserva del petróleo mundial y un pueblo, una nación muy preparada, universitaria, que tiene que puede determinar el destino de Oriente Medio. Entonces es la principal barrera de Estados Unidos para dominar la zona después de que ha derribado Irak, Siria, Libia, han desaparecido prácticamente del mapa. Queda Irán para poder controlar todos esos recursos naturales y toda esta región tan estratégica. El objetivo de reducir a Irán empieza justo cuando cae el Shah de Irán. Con la revolución iraní cae el Shah de Irán. Entonces ellos lo que hacen para que esta revolución no fuese dirigida por la izquierda iraní, llegan a un acuerdo con el clérigo, que siempre son de derechas, en este caso además fundamentalistas, llegan a un acuerdo con Ayatollah Khomeini para gobernar Irán, que es un país que era vecino de la Unión Soviética y que tenía una izquierda muy poderosa. Mucha gente no sabe que en el 1923 en el norte de Irán hubo un gobierno soviético que se llama la República Socialista Soviética de Gilán, que está cercano del mar Caspio. Ahí los comunistas tomaron el poder durante 11 meses. Luego el fundador de la dinastía de Pahlavi, Reza Pahlavi, mandó sus tropas y lo destruyeron. Mucha gente no sabe que en Irán, en 1924, Irán tenía un ministro comunista en el poder. El poderío de las fuerzas, no solo comunistas, sino de izquierda iraní, era tanto que no se les podía negar el poder. Y justamente uno de los motivos de tanta presión imperialista contra Irán ha sido esta potencial que tiene Irán, del progreso, del avance, reclama su lugar entre las potencias, incluso mundiales, ¿no? Y claro, Estados Unidos en 1953 organiza el primer golpe de Estado de la CIA en el mundo, sucede en Irán. Exterminaron a los sindicatos obreros, partidos de izquierda, socialista, Partido Comunista.
Al movimiento feminista le descabezaron porque siempre han tenido pánico de un Irán en el que puedan tomar el poder las fuerzas progresistas teniendo tanto petróleo y gas. Las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Irán de forma unilateral se han mantenido. Y esto ha significado que la firma del acuerdo nuclear para Irán no resultara rentable, porque la mayoría de las empresas europeas, incluso ruso-chinas, que trabajan con Estados Unidos, tienen prohibidas trabajar con Irán a la vez. Las leyes de Estados Unidos se les prohíben, les multan. Por lo tanto, Irán no ha podido aprovechar estos 3 años de esta liberalización económica, ¿no? Por lo tanto, ha habido mucha decepción en Irán. Por un lado, decepción por parte del pueblo, que pensaba que al firmar el acuerdo iba a haber inversiones por parte de las empresas grandes, iba a haber trabajo, la inflación se iba a acabar, y esto no ha ocurrido. Entonces, la consecuencia directa de esta tensión ha sido que el sector belicista de la República Islámica, que está en contra de la firma del acuerdo, se ha fortalecido. O sea, que son sectores clericales y militares que se han unido para desmantelar literalmente al gobierno del presidente Rouhani, que es más o menos moderado, es menos fundamentalista, es más de centro derecha. Se le están debilitando para incluso posiblemente un golpe militar. Estados Unidos, como no puede de momento atacar Irán directamente, entonces lo que va a hacer es crear conflictos con Irán, pero en terceros territorios, por ejemplo en Siria, en Líbano o en Irak, donde Irán sí que tiene fuerzas militares, ¿no? Y lo primero que ha hecho, justamente 2 o 3 horas después del anuncio de Trump en romper el acuerdo nuclear, lo que hizo Israel era bombardear masivamente durante varias horas las posiciones iraníes en Siria. Ahora hay que ver si Irán va a contestar, va a responder, ¿no? También hay que tener en cuenta que dentro del gobierno iraní, del régimen de Irán, hay 2 facciones principales. Hay una facción de extrema derecha fundamentalista, que están los militares, y Ayatollah Khamenei, el jefe del Estado, que sí está en favor de una respuesta militar. Y esto sin tener en cuenta que Irán no tiene esta capacidad militar, y esto llevaría al pueblo iraní a un matadero. Luego está el gobierno de Rouhani, que está más moderado y está en favor de un diálogo, de que a través de China, Rusia, la Unión Europea pueda contener a Estados Unidos y evitar una masacre tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? Si tienen capacidad Alemania y Francia, Inglaterra, para mantener medio vivo este acuerdo nuclear, yo lo dudo. Lo dudo porque los países europeos no tienen una política exterior independiente, nunca lo han tenido. Hay que tener en cuenta que un país como Alemania, por ejemplo, tiene la base militar más grande de Estados Unidos en su tierra, en su territorio. Esto le convierte a Alemania en un rehén de Estados Unidos. Es cierto que los países europeos cada país tiene sus propios intereses en Oriente Medio, en este caso en Irán. Después del levantamiento de las sanciones, ellos se volcaron, Alemania, Francia, Inglaterra, España, por ejemplo, se volcaron en invertir en Irán por una razón principal, porque Irán, siendo la primera reserva del gas del mundo, les podía estratégicamente liberar de la dependencia al gas ruso. Al momento que empezaron a ver que Trump estaba hablando de que iba a romper desde hace meses, ¿no? Porque está preparando esto, empezaron a congelar sus inversiones en Irán. El sistema financiero del mundo está bajo el control de Estados Unidos. Por lo tanto, estas empresas, si trabajan con Irán, no pueden trabajar con Estados Unidos. China sí que ha dicho, desde hace una semana está haciendo unos movimientos diplomáticos muy importantes para salvar lo que pueda quedar del acuerdo nuclear. Incluso ha ofrecido a Irán de que hubiese, porque hay este banco de desarrollo asiático, que Irán pueda participar en este banco y que puedan, porque China necesita del petróleo iraní. ¿Qué sucede? Que dentro del régimen islámico no hay nadie partidario de colaborar con China. De hecho, después del acuerdo nuclear, China mandó 2 delegaciones económicas a Irán para firmar y trabajar en las infraestructuras iraníes. Irán no le ha devuelto estas visitas. O sea, están más
con Occidente, a ver si si Alemania, si Francia pudiesen, o Inglaterra, ¿no? Tanto a Rusia como a China, es verdad que no les interesa una guerra de Estados Unidos con Irán, porque estamos hablando de un país cercano, o en caso de Rusia, vecino de China, de estos países, ¿no? Pero es verdad que una guerra de baja intensidad con Irán a China le puede interesar desde un punto de vista de que, si acordamos que la doctrina de Obama se centraba en contener a China, que se llamaba regreso a Asia, por eso quería, digamos, retirar sus tropas de Afganistán, de Irak, y también hacer las paces con Irán, justamente para rodear a China, y de hecho lo hizo. Obama fue el único presidente de Estados Unidos que hizo 2 visitas a la India, porque quería impedir un acercamiento entre los 2 gigantes asiáticos, impedir la creación de lo que ellos llaman Chindia, la unión entre China e India. ¿Qué ocurre? Con la llegada de Trump ha cambiado la doctrina de Obama, ha vuelto a la doctrina de Bush, de centrarse en contener a Irán y a Rusia. Por lo tanto, esto aligera un poco la presión de Estados Unidos contra China. Si esto es un tablero de ajedrez, hay que tener en cuenta que los inventores de ajedrez fueron los persas, los grandes jugadores, ¿no? Y porque los americanos representan el fútbol americano, ¿no? Esta de batalla de fuerza, cuerpo a cuerpo, y quien tenga más fuerza física. Sin embargo, ellos saben jugar ajedrez, tienen esta habilidad de jugar diferentes piezas. Ataca Estados Unidos, pues nos acercamos a China y Rusia. Nos atacan estos, pues nos acercamos incluso al señor Erdogan, ¿por qué no? Pues, a un miembro de la OTAN. Esto de jugar al ajedrez es muy importante en la cultura persa, es mover diferentes fichas y no poner todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Es lo que han hecho, y es uno de los motivos de la supervivencia, no de los solo ayatolás, sino de Irán, como el primer imperio del mundo que ahora está peleándose con el último imperio del mundo, a ver quién puede ganar. Porque, a Irán le avala cerca de 3.000 años de experiencia de haber luchado contra Alejandro Magno, contra la invasión árabe islámica, contra la invasión de Genghis Khan. Todo esto, claro, ha enseñado a los iraníes cómo pueden jugar entre atrapados. Tienen 16 piezas ahí para poder moverlos, incluso atrapar al rey, que en persa se llama Shahmat, que es jaque mate, que significa el rey boquiabierto.